Maricha, Memo, Muchas ustedes, bueno, pues, ¿qué quiere decir este término de música folclore? Bueno, es una mezcla entre pop y algo de raíz mexicana. No teníamos un término que fuera como tan preciso. Antes le decíamos pop folk, pero eso remitía más como a música más anglo, ¿no? Bob Dylan, toda esta onda. Entonces teníamos que acuñar un término propio. Entonces pop con toques de música mexicana. Ok, ¿y cómo es de que surge este dueto? Nos fuimos a San Cristóbal de las Casas en 2010 y bueno, fuimos a algo que no tenía nada que ver con la música, estuvimos 3 meses allá, empezamos como músicos ambulantes tocando boleros y después empezamos ya a componer canciones juntos, fue algo que se dio como de manera fortuita, pero nos empezó a gustar lo que estábamos haciendo juntos y entonces ya regresamos a Guadalajara, somos de Guadalajara, y allá en Guadalajara empezamos ya a grabar el disco y entonces ya de repente nació Espumas y Terciopelo ya como un proyecto al cual le queríamos dedicar nuestro tiempo. Qué bueno, porque la verdad yo ya escuché su música y vale muchísimo la pena. Gracias. El nombre me gusta mucho. ¿De dónde nace? ¿Qué quiere decir? Bueno, empezamos tocando clásicos de la canción mexicana o boleros y hay una canción que interpretaba Tintán que se llama Amarraditos y dice, vamos amarraditos los dos Espumas y Terciopelo. Se refiere a una pareja que actuaba a ser de antaño y tenía ademanes de antaño y se vestía de antaño y la gente cuando nos veían tocar boleros nos preguntaban que por qué siendo jóvenes tocábamos música que no fuera de nuestra época. Entonces nos relacionamos con la pareja de la canción y tomamos el nombre de Espumas y Terciopelo. También se vestían de antaño y se comportaban de esa En misma el primer forma. disco, la verdad es que un poquito sí. Ahorita ya estamos como más caracterizados como nosotros mismos. ¿Y ahorita qué van a cantar? Ahorita vamos a cantar nuestro sencillo que estamos promocionando, que es Vive Despacito. Perfecto, pues yo los quiero escuchar. Va, pues te la cantamos. Gracias. Gracias. Bravo. Tú me dices que me quieres mucho, yo te digo no te creo nada. Tú me dices que te traigo loco, yo te digo vete a la chin. Ay, 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 ay. Vas corriendo por el pavimento, en las flores me quedo sentada. Solo quiero vivir el momento, pero tú me traes apresurada. Bájale a tu ritmo y baila, vive despacito y baila. Mire qué bonito baila usted. Entre la fauna del pavimento no se puede vivir con calma. Todos quieren ganarse un hueso para estar en primera plana. Ay, 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 ay. Yo prefiero tomarme el tiempo y te miro desde la ventana. A mí me gusta escuchar al viento y a ti vivir no te da la gana. Bájale a tu ritmo y baila, vive despacito y baila. Mire qué bonito baila usted. Bájale a tu ritmo y baila, vive despacito y baila. Mire qué bonito baila usted. Mira chiquita que I just wanna see the sky, porque la vida es corta, I don't wanna lie. No intento presumir que soy el mero my, pero you know you wanna eat me like a pie. Tú me dices que me quieres mucho, tú me dices que me quieres mucho, tú me dices que me quieres mucho, tú me dices que me quieres mucho. Solo quiero vivir con calma, solo quiero vivir con calma, solo quiero vivir con calma, solo quiero vivir con calma. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Gracias. ¿Quién escribe sus canciones? Nosotros. Nosotros. ¿Y cuánto tiempo se tardan en componer una canción? Pues hay veces que nos tardamos como 10 minutos y hay veces que nos tardamos un año. Como esta canción, por ejemplo, la empezamos a componer hace como un año, después la dejamos en el cajón, después la retomamos. O sea, como que pues le damos el tiempo a cada canción de crearse. Oye, y para tener todo un disco, una compilación, ¿cuántas canciones vienen en sus discos?
Bueno, en este hay 10 nuestras y 2 covers. Desde que terminamos el primer disco a que sacamos el segundo, estuvimos componiendo y fue un lapso como de 2 años, un poquito más, y tuvimos como 25 canciones en total, de las cuales descartamos 15 y nos quedamos con 10. Y normalmente le cantan al amor, ¿a quién le cantan? Pues le cantamos a la vida y a experiencias propias que hemos tenido. Nos gusta mucho como hablar sobre nuestras vivencias y también es una manera como de desahogarnos, porque muchas veces hablamos de enojo, o hablamos de miedos, o hablamos también de amor, pero no de amor precisamente como en pareja, que también se puede interpretar de esa manera, pero amor a la vida, amor A las pues, cosas, en general. ¿no? A Sí, todo. a Muy todo. bien. Pues con esta música, a mí la verdad es de que el alma se me ha puesto los pelos de punta y demás, y Gracias, también me ha pues abierto un poco el apetito.